El viento rugía afuera como una bestia, arrastrando grandes masas de nieve que enterraban todo lo visible. Acababa de acomodarme en mi sillón favorito, disfrutando del calor del fuego, cuando oí un leve rasguño en la puerta. Al principio lo ignoré, creyendo que el viento me jugaba una mala pasada, pero entonces escuché algo que me dejó paralizado. Un quejido desesperado. Abrí la puerta y me encontré a un pastor alemán tembloroso, cubierto de nieve y casi sin vida. Lo que sucedió después me marcaría para siempre. El invierno en las montañas es una fuerza implacable. La tormenta de esa noche no era cualquier tormenta, sino una de esas que te hacen sentir agradecido de estar a cubierto. Mi cabaña, oculta en el bosque, era mi refugio. Había pasado la tarde haciendo lo que siempre hago en noches así: avivar el fuego y dejar que su calor me liberara del frío que cala los huesos. Afuera, el viento aullaba sin tregua, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir las contraventanas. Había avanzado la mitad de un libro, el tipo de libro que se lee despacio para disfrutarlo, cuando lo escuché. Un tenue crujir, repetitivo. Al principio lo ignoré. En un lugar como este, son sonidos habituales. Ramas sacudidas por el viento, animales que cruzan la nieve, o incluso los propios cimientos de la cabaña que se quejan bajo la carga de la ventisca. Pero el ruido volvió, esta vez más insistente. Rasp, rasp. Un gemido. Dejé el libro y mi corazón se aceleró. Cuando vives solo en la naturaleza, aprendes a seguir tus instintos, y había algo en ese sonido que me inquietaba. Con precaución me acerqué a la puerta, sintiendo la frialdad del suelo de madera contra mis pies descalzos. El raspado cesó al acercarme y se convirtió en un lastimero lamento. Mi pulso se disparó. ¿Qué sería? ¿Algún animal herido? Tomé mi linterna de la repisa y abrí la puerta apenas un poco. El viento helado me golpeó, arrojando un remolino de nieve al interior. Iluminé el porche con la linterna y casi se me detuvo la respiración. Allí estaba un pastor alemán, con el pelaje cubierto de escarcha, temblando violentamente. Bajo su manto enredado se le marcaban las costillas. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de terror y desesperación. «¡Dios mío!», musité, abriendo la puerta de par en par. El perro quiso adelantarse, pero trastabilló. Sus patas cedieron. Sin pensarlo, solté la linterna y lo tomé en mis brazos. Su cuerpo estaba helado. El pelaje húmedo y áspero rozaba mi piel. «Resiste, amigo», murmuré, metiéndolo dentro antes de cerrar la puerta. Lo acosté con cuidado en la alfombra junto a la chimenea. Mis manos temblaban mientras tomaba una manta para envolverlo. No se movía. Su pecho se alzaba y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Por un instante pensé que llegué demasiado tarde. «Por favor, quédate conmigo», susurré con voz entrecortada. Corrí a la cocina, llené un cuenco con agua tibia y agarré una toalla vieja. Me arrodillé junto a él y empecé a frotar con suavidad su pelaje para derretir el hielo y darle calor a su cuerpo congelado. Sus orejas se agitaron un poco, y esa mínima señal me dio esperanzas. Mientras trabajaba, mi cabeza bullía de preguntas. ¿De dónde salió? ¿Cuánto tiempo llevaba afuera en la ventisca? ¿Por qué precisamente mi cabaña? Afuera la tormenta rugía, pero dentro de mi refugio el fuego crepitaba, y el ambiente se iba calentando despacio. El temblor del perro amainó, y por un breve instante abrió los ojos y me miró antes de volver a cerrarlos. «Ya estás a salvo», le susurré. No sabía si podía oírme, pero mientras permanecía a su lado, observando cómo respiraba, me invadía la certeza de que aquel instante no era algo casual. Esa llegada, ese perro, tenían un motivo, y fuera cual fuese, apenas era el principio. El fuego chisporroteaba a mi lado mientras vigilaba al pastor alemán, cuyos débiles pero constantes movimientos de respiración no se interrumpían. En la cabaña reinaba el silencio, salvo por el rugir del viento y el crujir de la madera. Lo arropé con otra manta e intenté ahuyentar el pavor que sentía de que pudiera morir en cualquier momento. Cada pocos minutos extendía la mano para comprobar si su cuerpo iba entrando en calor. Noté cómo su pelaje perdía la rigidez helada y cómo sus temblores disminuían.
Froté también sus patas para mejorar la circulación. Sus orejas se movieron un poco y su cola dio un leve aleteo. Esas pequeñas señales se me antojaron triunfos enormes. ¿De dónde vienes, chico?, murmuré para mí mismo más que para él. El estado de su pelaje y lo delgado que estaba indicaban que llevaba mucho tiempo solo. Sin embargo, había conseguido llegar hasta mi puerta en plena tempestad, capaz de costarle la vida. No sería simple fortuna, sino determinación. El temporal seguía con ímpetu. El viento azotaba la cabaña y las ventanas temblaban. Sin línea telefónica ni vecinos cercanos, no podía llamar a nadie. Vivir fuera de la red eléctrica tiene sus ventajas. Paz, desconexión. Pero en circunstancias así, estás por tu cuenta. Volví a la cocina, calenté un poco de caldo de pollo, lo más sencillo para incentivarlo a comer. Cuando regresé descubrí que tenía los ojos semiabiertos, de un tono castaño profundo, fijos en mí. «Hola», saludé suavemente colocando el cuenco cerca de su hocico. «Te lo preparé. ¿Quieres probar?». Lo olfateó con debilidad y a los pocos segundos lamió el caldo. Sentí un nudo de alivio en la garganta. «Buen chico», susurré, acariciando con cuidado su cabeza. Aquel simple acto de comer pareció infundirle un ápice de energía. Intentó enderezarse, pero se desplomó otra vez sobre la manta. «Tranquilo», le indiqué. «Has pasado mucho, despacio». Conforme avanzaban las horas, se estabilizó. Su respiración se hizo más profunda y tenía los ojos abiertos por más tiempo, siguiéndome con la mirada al moverme por la cabaña. Todavía estaba receloso, sin saber dónde se hallaba ni si podía sentirse seguro. Empecé a preguntarme por su historia. ¿Lo habrían abandonado? Las cicatrices de su cuerpo hablaban de una vida llena de privaciones. No llevaba collar ni placa, ninguna referencia a un antiguo dueño. Cuando al fin se dio la tormenta y la primera claridad del alba se filtró por las cortinas, el perro dormía otra vez, la cabeza recostada en una manta doblada que le ofrecí, y ya con un aspecto más tranquilo. Parecía descansar de un modo que transmitía la sensación de no haberse sentido a salvo en mucho tiempo. Me preparé un café y me senté en mi sillón, contemplándolo. Había algo casi sagrado en él, como si hubiera llegado a mi puerta por una razón que no alcanzaba a comprender. Con la luz del día más intensa, decidí que no podía abandonarlo a su suerte. Ese perro no volvería al bosque. Necesitaba cuidados, un hogar, a alguien que lo ayudara a sanar. Y en el fondo de mi corazón, yo sentía que también lo necesitaba a él. Pero cuando empezaba a beber mi café, el silencio se rompió de golpe por un sutil arañazo en la puerta. Mis ojos se dirigieron hacia ella, pensando que quizá me equivocaba. Sin embargo, ahí se repitió. Ras, ras. Me quedé inmóvil con la mente a mil, preguntándome si habría alguien más. El pastor movió un poco las orejas y levantó la cabeza al oírlo. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí con cuidado, y lo que vi me encogió el estómago. El frío aire me golpeó en la cara nada más abrir. Tenía el corazón palpitando con fuerza, imaginando a otro animal, o algo peor, indefinible. Pero al ajustar mis ojos a la tenue luz del alba, no vi más que una capa de nieve cubriendo el patio y la línea oscura del bosque a lo lejos. «¿Hola?», pregunté con voz temblorosa. Se oyó el mismo rasguño, esta vez desde la parte baja. Miré hacia el suelo y me paralicé. Otro pastor alemán, más joven y pequeño, estaba justo al lado de la puerta, su pelaje igual de enmarañado y congelado. «Dios santo», murmuré mientras me acuclillaba. El perro avanzó con vacilación, le temblaban las patas. No ladró, no gruñó ni retrocedió. Me lanzó la misma mirada desesperada que había visto anoche. Un llamado silencioso de auxilio. «¿De dónde sales tú?», musité. Mi primer impulso fue invitarlo a pasar, pero algo me resultaba extraño. Dos perros en tan mal estado apareciendo en mitad de una tormenta invernal. No podía ser casualidad. Mis ojos volaron al bosque, buscando señales de movimiento. ¿Había alguien por allí? ¿Los habrían abandonado cerca? El perro más joven soltó un gemido leve y me sacó de mis cavilaciones. «Bueno, pasa», le dije abriendo más la puerta. «Vamos a calentarte». Entró una bocanada de aire helado cuando lo levanté. El pastor más grande, aún recostado junto al fuego, alzó ligeramente las orejas para olfatear.
El perro más joven se acercó con timidez. Hubo un instante de reconocimiento entre ambos. El perro mayor levantó la cabeza y movió levemente la cola. ¿Se conocen?, me pregunté en voz alta. Entonces comprendí. El joven se acurrucó junto al otro y recostó la cabeza sobre él, como si buscara protección. Esa escena me conmocionó. No eran simples perros callejeros, sino dos animales con un lazo profundo. Tomé otra manta, la extendí sobre ambos y me senté a su lado. Mi mente bullía. ¿De dónde habrían venido? ¿Estaban huyendo de algo? El perro mayor tenía cicatrices, fruto de una vida de carencias. El más joven no mostraba heridas visibles, pero era pequeño, delgado, vulnerable, y en sus ojos brillaba ese chispazo de vida. Lo alimenté con el resto del caldo y lo vi engullirlo con avidez. El perro mayor se acomodó, brindándole calor al pequeño. Habían pasado por algo juntos, algo que los condujo hasta mi umbral. Con el sol subiendo y la ventisca amainando, pude distinguir mejor el bosque. Los árboles altos parecían centinelas. De pronto me invadió la conciencia de la gravedad de la situación. Estos perros no llegaron por azar. ¿Qué los empujó a buscar refugio en mi cabaña? Decidí averiguarlo. Tras asegurarme de que los perros estaban abrigados y cómodos, me puse el abrigo y las botas. Aunque el viento se había calmado, el frío seguía cortante. Salí, con la nieve crujiendo bajo mis pies, rodeando la cabaña en busca de huellas. Pronto las encontré. Dos pares de pisadas caninas que partían del bosque hasta mi porche, casi cubiertas por la nevada reciente. Pero algo más llamó mi atención y me heló la sangre. Un tercer juego de huellas, más grandes, más profundas y claramente humanas. Miré al suelo, con la mente girando. Alguien había estado con estos perros en el bosque y los abandonó. ¿Por qué razón? Seguí los pasos que apuntaban hacia el bosque, con una creciente sensación de peligro. Aquello que los había traído a mi puerta aún no había terminado. La simple visión de esas pisadas me produjo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. La tormenta se había disipado y el bosque reposaba en una quietud sobrecogedora. Las huellas, tanto las caninas como las humanas, estaban en parte tapadas de nieve, pero eran suficientes para rastrearlas. Arropándome con mi abrigo, levanté el cuello de la bufanda y respiré hondo, exhalando vapor que se perdía en el aire. Con cada paso crujiente sobre la nieve, me adentraba más en los árboles. El trayecto no fue largo, y pronto me percaté de que las huellas humanas avanzaban con un rumbo errático, entrelazándose con las de los perros. Parecía como si la persona que estuviese con ellos deambulase sin dirección. De pronto, las pisadas se detenían en seco, para luego reanudarse. Tras unos 20 minutos, arribé a un claro. Allí se interrumpían las huellas. El aspecto de la nieve era inquietante, como si hubiese habido un forcejeo. Sentí que mi corazón latía desbocado mientras inspeccionaba cada detalle. Había arañazos en la nieve y pisadas muy juntas alrededor de un hundimiento donde finalizaban las marcas humanas. ¿Qué pasó aquí?, susurré. Me arrodillé, pasando con cuidado mi mano enguantada sobre la superficie de nieve endurecida. Daba la sensación de que alguien había caído o sido empujado contra el suelo. Un escalofrío me sacudió. Parecía el rastro de una pelea, pero sin sangre ni señales de heridos. Al alzarme, distinguí algo semienterrado. Aparté el hielo con sumo cuidado y, para mi sorpresa, encontré una correa cuyos bordes estaban deshilachados, como si hubiesen sido mordidos. Mi cabeza se llenó de incógnitas. ¿Estuvieron atados los perros aquí? ¿Se liberaron? Miré de nuevo a mi alrededor, escrutando el borde del bosque. El silencio parecía abrumarme, y los árboles me rodeaban, casi oprimientes. Quien hubiera estado ya se había ido, pero la correa me indicaba que estos perros no cayeron aquí de forma fortuita. De pronto, un crujido, el chasquido de una rama detrás de mí, me hizo girar sobre mis talones. El corazón me golpeaba el pecho. Estuve unos segundos sin ver más que el infinito de los árboles, hasta que vislumbré un movimiento entre las sombras. ¡Hola!, grité intentando mantener la voz firme, a pesar de sentir un nudo en la garganta. Ninguna respuesta.
tan solo el eco de pasos en la nieve. Entonces de la penumbra emergió el pastor alemán adulto. Su denso pelaje marrón destacaba en el manto blanco. Se acercó con la cola moviéndose ligeramente. Sus ojos me miraban con una intensidad sobrecogedora. ¿Me seguiste?, murmuré, sintiendo alivio al reconocerlo. El perro se detuvo a unos metros. Alzó las orejas, como si escuchara algo, y soltó un ladrido potente que resonó en el claro. «¿Qué pasa, chico?», dije avanzando un paso. Él ladró de nuevo, mirando hacia la parte más profunda del bosque. Parecía querer comunicarse, como si me empujara a seguirlo. Mi duda duró apenas un segundo. Abandoné mi temor y me animé a acompañarlo. Cualquier cosa que hubieran sufrido esos dos perros los había conducido hasta mí, y debía saber la verdad. El pastor alemán caminaba seguro, sus patas hendían la nieve con decisión. De vez en cuando giraba la cabeza para verificar que lo seguía, y en su mirada había una urgencia que me encogía el estómago. Mi temor se mezclaba con un creciente impulso de hallar respuestas. El bosque se hacía más tupido, con árboles altos que formaban un dosel casi cerrado, filtrando el escaso sol matinal. Sentía el aire más gélido y cada vez más denso, y el silencio abrumador amplificaba cualquier ruido, incluso mi respiración, que dejaba estelas de vaho. «¿A dónde me llevas?», susurré, sin esperar contestación. Por supuesto, no respondió. Simplemente aceleró un poco el paso. Nos abríamos paso entre los árboles, sin un sendero claro, hasta que desembocamos en un claro pequeño. En el centro se erguía un cobertizo medio en ruinas, el techo cediendo bajo el peso de la nieve. Al verlo, un escalofrío me recorrió. El pastor alemán se detuvo a unos metros del lugar y ladró, moviendo la cola muy despacio. Me miraba con insistencia, como invitándome a entrar. Me quedé pensativo, con el corazón en un puño. ¿Por qué me traería aquí? ¿Había alguien dentro? ¿Tendría algo que ver con el origen de estos perros? Tragué saliva y di un paso. Bajo mis botas, la nieve crujió con fuerza. Cuanto más me aproximaba al cobertizo, más aumentaba mi aprensión. La madera estaba hinchada y deteriorada, las ventanas cubiertas de mugre. Agarré el picaporte metálico, helado como un témpano, y empujé la puerta, que crujió con estrépito en la quietud del bosque. Adentro olía a humedad, a madera podrida y algo metálico que no lograba identificar. Miré con cautela a través de la penumbra, y lo que distinguí me heló la sangre. Había varias jaulas, 4, alineadas contra la pared del fondo. Estaban vacías, pero los restos que quedaban eran inconfundibles. Mechones de pelo enmarañado, mantas roídas y comederos destrozados esparcidos por el piso. No era un simple cobertizo, sino una cárcel. Me giré hacia el pastor alemán que había quedado en la puerta, la cola baja y las orejas pegadas a la cabeza. Emitió un quejido suave. Mi corazón se encogió. Aquí, sin duda, habían estado él y el otro perro. Me acerqué a las jaulas con las manos temblorosas y las revisé. Algunas barras estaban torcidas, los candados oxidados y rotos. Estaba claro que los canes habían escapado, pero no sin esfuerzo. Imaginé las penurias que debieron pasar, largas noches heladas, sin comida, temiendo al ser que los retuvo ahí. ¿Quién y por qué haría algo así? Al disponernos a salir, noté un objeto sobre una mesa improvisada, cerca de la pared. Era un cuaderno de cuero gastado y endurecido por el tiempo. Lo tomé y hojé por encima. Cada línea me resultaba más indignante. Parecía un registro con fechas, descripciones y detalles de perros. La mayoría de las anotaciones eran breves, pero una saltó a la vista. Caso número 12, macho pastor alemán, fuerte, obediente. Posible reventa, alto valor de reventa. Esas palabras me sacudieron. Estos perros no habían sido simplemente abandonados. Formaban parte de algo mucho más siniestro. Cerré el cuaderno, sintiendo rabia. Quien lo hubiera hecho no solo los maltrató, sino que pretendía comerciar con ellos como si fuesen objetos, no seres vivos. El pastor ladró de nuevo, sacándome de mi furia. Seguía en la puerta, tenso, con la mirada fija en algún punto del exterior. «¿Qué pasa?», murmuré, la voz aún temblando. Seguí el rastro de su mirada y... sí, entre los árboles se adivinaba un leve movimiento. Una figura oscura y silenciosa estaba ahí, observándonos. El pastor se irguió, la cola rígida,
y profirió un gruñido de advertencia. Respiré hondo para calmarme y protegí con mis brazos el cuaderno que sostenía, temiendo lo que pudiera ocurrir. La figura se movió con paso lento hacia nosotros. El crujir de las botas en la nieve se intensificó. No respondía a mis intentos de hablar. El pastor alemán, junto a mí, estaba listo para defenderme. Cuando la persona se acercó más, pude ver que retiraba la capucha, revelando a un hombre de unos 40 y muchos, rostro curtido y serio. Sus ojos pasaron del perro a mí y se detuvieron al ver el cuaderno en mis manos. «Eso no te pertenece», expresó con una voz grave y amenazante. Bajé la vista al cuaderno. Un escalofrío de indignación me recorrió. «Y esos perros no te pertenecen a ti», repliqué. El hombre esbozó una sonrisa forzada, aunque sus ojos reflejaban cierta inquietud. «No sabes de lo que hablas. Suelta eso y nadie saldrá herido». El pastor alemán rugió de nuevo y avanzó un par de pasos, dejando clara su postura protectora. Su mensaje era claro. No permitiría que ese hombre se acercara. «¿Qué les hiciste?», exigí levantando el cuaderno. «¿Por qué estaban en jaulas? ¿Por qué tienen cicatrices?». La mueca del tipo se borró. «Te metes en algo que no comprendes», contestó con frialdad. «Eran propiedad. Nada más que propiedad». «Propiedad». Esa palabra salía de sus labios como un veneno. «Son seres vivos», repliqué. «Tienen más lealtad en el corazón que la que tendrás nunca». El hombre avanzó, pero antes de poder hablar, el pastor se lanzó a ladrarle con fiereza. Retrocedió incapaz de prever la ferocidad del perro. «¡Basta!», gritó con voz temblorosa. Aproveché el instante. «Pagarás por lo que has hecho», dije con determinación. Sus ojos miraron al bosque, quizá calculando huir. Sin añadir nada, dio media vuelta y corrió, internándose entre los árboles. El pastor avanzó un poco, ladrando, hasta que la silueta se perdió. Entonces me arrodillé y rodeé con mis brazos el cuello del animal. «Buen chico», susurré con la voz temblorosa. «Eres asombroso». Él lamió mi cara y movió la cola por primera vez desde que lo hallé. Sabía que aquel hombre no desaparecería tan fácil, pero al menos disponía de lo necesario. El cuaderno, la prueba de sus crímenes, y a este fiel pastor alemán, que tras un infierno vivido no había dudado en defender a alguien casi desconocido. Al volver a la cabaña, llamé a las autoridades y les relaté todo lo ocurrido. No tardaron en llegar. Les entregué el cuaderno contándoles lo sucedido y se comprometieron a investigarlo. Aún así, al despedirse no logré sacudirme la sensación de que todo aquello estaba lejos de concluir. Los dos pastores alemanes se quedaron conmigo. Su lazo mutuo se reforzaba cada día. Al pastor adulto lo nombré héroe, pues eso era. Un héroe que, pese a sufrir tanto, había sobrevivido y se había interpuesto en un momento crítico para protegerme. En cuanto a aquel hombre del bosque, nunca volví a verlo. Aunque las cicatrices que dejó en estos perros, sumadas al coraje que mostraron para salir adelante, me acompañarán siempre. Héroe me enseñó una lección que no olvidaré. La lealtad y el amor no necesitan palabras. Se expresan con actos. En la forma en que un perro se pone a tu lado, te cuida y te recuerda la bondad que, incluso en la oscuridad, puede encontrarse. La historia de Héroe es un tributo a la unión irrompible entre humano y animal. Su valentía y fidelidad cambiaron mi vida. Estoy seguro de que hay infinidad de historias como la suya que aguardan a ser contadas. Perros como Héroe merecen cariño, dedicación y la oportunidad de disfrutar de una vida mejor, tal como la encontró conmigo.